Módulo de administración de compras y proveedores. El módulo de compras permite registrar las adquisiciones que realiza la empresa y mantener un registro de las deudas que se contraen con los proveedores y los pagos que se efectúan en contraprestación. Previo a la registración de compras, revisaremos cómo crear nuevos impuestos y cómo asociar a comprobantes de compra impuestos locales específicos. Los impuestos nuevos se crean en parámetros, impuestos con la opción Nuevo. Crearemos uno nuevo a modo de ejemplo e indicaremos que es del tipo percepciones de ganancias, con una tasa del 2,5%. No colocaremos la opción activo porque de otra manera lo agregaría automáticamente a los comprobantes de venta y este impuesto solo debe operar para compras. Iremos a sistemas, tablas, otros documentos, donde aparecen los documentos de compra. Por ejemplo, el 105, que es el documento utilizado para registrar las facturas de compra. En el menú Otros documentos seleccionaremos Impuestos asociados al documento. Con esta opción agregaremos un nuevo impuesto, en este caso de percepción de ganancias, de manera tal que cada vez que creemos una nueva factura de compra utilizando este comprobante, el sistema agregará automáticamente este impuesto y calculará la tasa sobre la base imponible que podemos luego quitar o modificar. Esto depende de la condición fiscal de cada cliente y los impuestos que debe pagar. Daremos de alta un comprobante de venta utilizando la opción Compras en la barra de herramientas. El sistema presenta una lista con las facturas cargadas, en este caso no hay ninguna, por lo que utilizamos la opción O para agregar una nueva compra. El sistema presenta una ventana con múltiples solapas para registrar los detalles de la factura de compra. Tenemos una fecha de factura, una fecha de vencimiento que se puede establecer con el proveedor, también encontramos más abajo una fecha fiscal que debería ser igual a la fecha de factura, aunque en algunos casos es necesario registrar una factura para que figuren los reportes fiscales en una fecha diferente a la fecha de la compra, por ejemplo cuando una factura llega tarde con la fecha del mes pasado, con lo cual el periodo fiscal del mes anterior quedó cerrado y se debería establecer una fecha fiscal del mes siguiente. Registraremos el número de comprobante del proveedor y seleccionamos este mismo en la lista, en este caso Regional D, así utilizamos el mismo proveedor que se utilizó previamente al generar las órdenes de compra. Como vimos en el capítulo de abastecimiento, el proceso de órdenes de compra consiste en generar una orden de pedido a ese proveedor, recibir la mercadería pedida en un depósito y registrar el ingreso de inventario, separando la operación de ingreso de inventario con la registración de compra fiscal y de la deuda con el proveedor, que es el caso que estamos realizando en este momento. Podemos hacer referencia directa desde la factura de compra a la orden de compra que recibimos, y de esa manera hacer que este comprobante registre solamente la parte fiscal y de la deuda, pero no el inventario. Es importante saber que los movimientos de factura de compra cuando se realiza el movimiento de inventario y no se recibe una orden de compra debe realizarse en el depósito o en la sucursal que efectivamente se recibe la mercadería,
no se puede registrar el inventario de facturas de compra de mercadería recibida en la sucursal desde la central. Si no se utiliza orden de compra, se debe registrar la factura de compra en la sucursal. Presionamos el botón Órdenes de compra y el sistema presentará una lista con las órdenes de compra pendientes que se habían recibido en el capítulo anterior. Seleccionaremos la primera y aceptamos. Si pasamos a la solapa de detalle, veremos que se encuentran los productos que se recibieron con la cantidad y el precio al que se ingresaron. Pasando a la solapa de importes y medios de pago, podremos comprobar el detalle de los montos grabados y las tasas de IVA y de impuesto interno. Tenemos tres alternativas de medio de pago. Pago directo. Cuando se paga la compra de ese mismo momento desde alguna de las cuentas de tesorería con cualquier medio de pago disponible en tesorería. Esto incluye cheques propios, transferencias bancarias y pagos en efectivo. Otra opción es cuenta corriente. Con esta opción se paga a crédito y quedará registrado como una deuda con el proveedor. La tercera opción es cheques de terceros. Se aplica un cheque en cartera recibido de terceros al pago de la factura. En este caso no tenemos ninguno registrado, pero si no, podríamos verlos en el libro de cheques y transferirlos a este proveedor de manera tal que el crédito a favor se utilice para pagar una deuda. Utilizaremos cuenta corriente. Al elegir esta opción, a la derecha el sistema presentará el plan de pagos pactados con el proveedor, que está relacionado con la condición de pago asociada a ese proveedor, aunque de ser necesario, esta puede modificarse con diferentes plazos de pago. Presionamos el botón guardar. El sistema nos permite imprimir un comprobante de la registración de la compra, aunque esto es opcional. Otra manera de cargar una compra es ingresar los datos de manera directa sin hacer referencia a una orden de compra previa. Para ello iremos a compras en la barra de herramientas, presionamos el botón nuevo, pero en este caso realizaremos una compra directa, es decir que registramos tanto el comprobante para los datos fiscales y para la deuda con el proveedor como para dar de alta inventario. Seleccionamos el proveedor Regional D e ingresamos los datos del comprobante. Marcaremos también la opción de actualizar costo, que se relaciona con el módulo de productos visto previamente. Al seleccionar esta opción, en el momento que damos de alta la factura de compra, los productos actualizarán sus valores de costo en la ficha de datos del producto en base al nuevo precio registrado en esta compra. Pasamos al detalle de la compra y con el botón nuevo agregaremos un nuevo producto. Y el sistema nos propone la unidad de medida, pero podemos optar por unidad o paquete. Seleccionaremos dos bultos de 6 unidades, pero el sistema muestra un aviso en el cual nos informa que nuestro margen quedó en negativo, ya que el precio de compra nuevo es superior al precio de venta registrado, por lo que el sistema nos invita a cambiar el margen. En este caso indicaremos un 30% y el sistema genera un nuevo precio de venta. También es posible modificarlo directamente, por lo que el margen se recalculará al valor ingresado. Es posible también buscar productos por descripción y seleccionar varios ítems con el mismo resultado y modificar sus datos.
Si vamos a la solapa de importes y medios de pago, veremos que se calculan los impuestos. Muestra el subtotal de la compra y en este caso vamos a ver cómo se registra un documento pagado en efectivo y no con crédito. Marcamos la primera opción, pero es posible modificar cuánto se va a pagar con ese medio de pago, es decir que es posible realizar un pago parcial con dos medios de pago diferentes. Seleccionamos la solapa de tesorería, donde debemos seleccionar cuál es la cuenta de tesorería de origen de donde saldrán los fondos para pagar al proveedor. Es decir que en esta operación nosotros registraremos la factura de compra, el movimiento de inventario, los nuevos cambios de precios, sino que también realizamos una salida de dinero de tesorería para documentar el pago al proveedor. Indicamos que pagaremos con la cuenta banco o cuenta corriente y que es un documento del tipo cheque. Indicamos el número de cheque y su fecha de vencimiento. Con el botón nuevo podremos agregar más cheques. Los valores impactarán en tesorería en la cuenta de banco en el momento que se cumpla la fecha de vencimiento. Guardaremos y quedará registrada la compra de estos productos. Otro proceso relacionado con compras son las devoluciones. En muchos casos la mercadería no llega en óptimas condiciones y es necesario devolvérsela al proveedor, con lo cual se debe registrar la operación inversa de la factura de compras, que es una nota de crédito, es decir que se debe reclamar la nota de crédito al proveedor para registrar esa devolución y bajar la deuda con el proveedor. Checkout provee un circuito específico que permite registrar el proceso de devoluciones, separando el proceso de salida del inventario de la registración del comprobante en la cuenta al proveedor. Es decir que al igual que en orden de compra, el movimiento físico de mercadería se produce donde está el depósito. El encargado del depósito es quien retorna los productos al proveedor, mientras que otra persona registra ese movimiento contable en la cuenta del proveedor. Iremos a herramientas, movimientos de stock, devoluciones al proveedor, donde se registra el movimiento de inventario referido al proveedor. Seleccionamos el proveedor Regional D. El motivo es el seleccionado por defecto. El documento es remito de devolución. Indicamos en el motivo por qué se devuelve la mercadería y elegimos qué productos devolveremos. Iremos nuevamente a compras, registramos una nueva compra, pero en lugar de utilizar el documento factura de compra, usaremos nota de crédito proveedor. Y en el código de operación seleccionamos devolución. Cuando se selecciona este código de operación, el sistema habilita el botón de importar devoluciones.
Elegimos el proveedor Original-D y presionamos el botón Importar devoluciones, para que el sistema presente las devoluciones pendientes a registrar. En la ventana aparece lo que acabamos de cargar. De esta manera es posible separar la carga de salida de inventario que se puede realizar en depósito de la persona que registra el documento en la cuenta del proveedor. Aquí observaremos el detalle, vamos a importes. Esto opera exactamente en sentido contrario a una compra. En este caso vamos a disminuir deuda con el proveedor registrando la nota de crédito que nos envió el proveedor por la devolución que realizamos y presionamos guardar. Existen otros tipos de operaciones de compra que no son compra de mercadería, como la registración de gastos, de insumos o costos de producción indirectos, que de todas maneras deberían quedar registrados como compras que proveen a la empresa crédito fiscal y se registran en el módulo de compras. Otro tipo de gastos, que son simplemente pagos, que no tienen consecuencia fiscal, se pueden registrar en el módulo de tesorería, como vimos en ese módulo. En este caso registraremos una factura de compra por artículos de limpieza del proveedor Química Estrella. Indicaremos el número de comprobante y en este caso no es necesario colocar un detalle y colocamos los montos en importes y medios de pago. Dejamos marcada la opción de efectivo ya que lo pagaremos con efectivo desde tesorería. Debemos colocar el número de comprobante siempre obligatoriamente, pero lo interesante al pagar con efectivo es que es posible cambiar el código de operación y seleccionar el motivo de gasto que quedará registrado en tesorería. En los reportes de gastos del módulo de tesorería quedarán reflejados los montos asociados en este punto. Presionamos guardar para generar ese comprobante. Pasamos a la siguiente etapa, la registración de la cancelación de deuda con el proveedor. Para manejar la cuenta con el proveedor, accedemos al botón de proveedores, donde se mantienen los datos de los mismos. Buscaremos el proveedor Original-D y parado sobre la línea del proveedor, hacemos clic sobre el botón de cuenta sobre la derecha. Aquí el sistema nos mostrará la cuenta corriente con el proveedor. Una factura por 2.057 pesos que registramos al principio de este ejercicio y luego una devolución por 121 pesos, por lo que nuestra deuda actual es de 1.936 pesos. Generaremos un pago hacia ese proveedor mediante una orden de pago. Presionamos el botón nuevo y el sistema muestra una ventana donde se puede registrar un recibo de pago al proveedor. En este caso cargaremos un pago de 300 pesos.
Seleccionamos la solapa de pagos, donde el sistema nos preguntará si queremos autoasignar los valores desde el más viejo al más nuevo. De esta manera, si tuviéramos varios comprobantes pendientes, el sistema seleccionaría qué comprobantes vamos pagando automáticamente del más antiguo al más reciente. En este caso hay un solo comprobante, por lo que la deuda se reducirá en 300 pesos. En la solapa de valores debemos indicar cómo pagaremos. Utilizamos el botón nuevo y agregamos la cuenta de tesorería de donde saldrá el dinero, en este caso banco cuenta corriente, y utilizando la opción boleta de depósito y su número correspondiente, habiendo completado los datos guardamos. El sistema genera el comprobante de pago en un formulario para presentárselo al proveedor. Indica qué comprobantes se cancelan, con qué se pagó y deja constancia para que la persona que retira el pago firme la autorización de ese pago. Finalmente, toda esta operación de cuenta corriente con el proveedor genera información que se pueden observar en la gran cantidad de reportes que están provistos por el sistema, empezando en el menú de informes por el libro de IVA compras. El sistema presenta un detalle de las distintas tasas de IVA aplicadas y distintos comprobantes en sus debidas compras por tasa o el subdiario de IVA de compras, que mostrará simplemente los comprobantes y cada una de las tasas de impuestos asociados a la compra y a las devoluciones. En el menú de informes, compras y pedidos tenemos informes como el movimiento de cuenta de proveedores, que nos muestra un estado de cuenta de lo que le debemos a nuestros proveedores. Se puede filtrar por fecha o por distintos tipos de operación. En la misma sección se encuentra el resumen de cuenta de proveedores, donde veremos por cada proveedor cuánto les debemos. En este caso hay un solo proveedor con el cual tenemos una deuda, si no el sistema generaría varios registros por proveedor con el detalle de movimientos entre las dos fechas y la fecha de vencimiento de esos documentos. También se encuentra el listado de documentos pendientes, que permite ver solamente las facturas que debemos, o en este caso también los créditos que no están aplicados. Se encuentran disponibles también varios informes estadísticos de compras, como por ejemplo el informe detallado de compras, que mostrará como una imagen de cada factura de compra con el detalle de los productos, o el listado resumen de compras, que nos permite controlar cada una de las facturas de compra que se registraron en un determinado periodo. Hay un comparativo de compras por sucursal que nos permite ver cuánto se compró por cada grupo de inventario en las distintas sucursales. Tenemos un informe muy interesante que nos permite comparar la compra con la venta, rentabilidad compra versus venta.
Para este concepto deberíamos tomar un periodo más antiguo para comparar todos los productos que se han vendido. Cada una de las ventas y las compras que tuvieron. Por ejemplo, en bebidas de Original Lee tenemos una determinada cantidad de unidades compradas y vendidas, y una diferencia de valor entre compra y venta. Esto sirve para comparar y saber si se está comprando demasiada mercadería de un determinado producto, por lo que no es rentable.